Ok. Bueno, le estaba diciendo que aquí Pedro está como un papá, ¿verdad? Que está tratando de enseñar a sus hijos cómo deben comportarse. Ya en el capítulo 1 vimos cómo Pedro les dijo, oye, conocen al Señor y Dios les da la capacidad para madurar. Allá, ¿se acuerdan? Allá en el capítulo 1, en el versículo 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, esfuércense en la vida cristiana, ¿verdad? Y así como hace un papá con sus hijos, oye, ánimo, haz las cosas bien. Y un papá quiere que sus hijos salgan adelante, entonces está detrás de ellos, ¿verdad? Y así estaba Pedro. Aquí le dice, miren, hagan estas cosas, les va a ayudar en su vida. Y aquí vimos la lista que estudiamos, ¿verdad? De las cosas que tenemos que hacer, ¿verdad? Y también un papá habla de los peligros que va a haber, que se van a enfrentar, ¿verdad? Peligros que vienen, que en un sentido nos ayudan a madurar, ¿verdad? A los hijos, ¿verdad? Un papá le dice, oye, cuidado con los ladrones, que no te vayan a asaltar, ¿verdad? Con personas malas, que te van a querer hacer cosas, que hagas cosas que no debes, ¿verdad? Y ahí está el papá educando al hijo, ¿verdad? Y así está Pedro, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que estaba ahí insistiendo, ¿verdad? Yo lo hago porque quiero que salga bien en la vida. Y luego sacó dos bases por las cuales les decía esto, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? Crecer en la vida cristiana. No, el versículo 16 dice, estas cosas que les estoy diciendo no me salieron nada más porque sí, yo las vi. O sea, aquí está hablando que hubo testigos, ¿verdad? De que esas cosas que les está diciendo son correctas. ¿Sí? Hubo testigos. Entonces, y dice, yo fui uno de ellos, porque yo vi al Señor, estuve con Él, ¿verdad? Así que, y en segundo lugar, ¿cuál fue? Que la Biblia no se escribió como una Virtud, madurar. voluntad humana, sino fue inspirada por Dios. Ajá, la Biblia como base, ¿verdad? La palabra de Dios dice esto, ¿verdad? Debemos cuidarnos. Y la palabra de Dios dice que fue, no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres hablaron siendo inspirados. ¿Se acuerdan qué dijimos de esa palabra inspirar? Fueron llevados como un barco, ¿verdad? Así los que escribieron la Biblia, Dios los llevó para que pudieran escribir lo que Él quería que supiéramos, ¿verdad? Entonces, estas son las bases que usa Pedro para lo que está diciendo, ¿sí? Maduren, ¿verdad? Y al llegar al capítulo 2, ¿verdad? Hace una advertencia contra los falsos maestros. Aguas, dice, se van a enfrentar a situaciones difíciles, ¿verdad? Y entonces aquí comienza a decir que va a haber falsos profetas. Vamos a leer versículos 1 al 3. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, aquí comienza a describir cómo son los falsos maestros, ¿verdad?
Versículos 1 al 3 hablan de la confusión que traen los falsos maestros, cómo confunden. Versículos 4 al 9 habla de la condenación que tendrán los falsos profetas. El versículo 10 al 22 habla de la conducta que tienen los falsos profetas. Así que en esta primera parte habla hablando de los falsos profetas, y luego dice que pues sus vidas no iban bien. Entonces habla aquí de la confusión que traen precisamente los falsos maestros, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 1 al final que precisamente hablaba de la verdadera profecía, ¿sí? Y aquí dice que en el Antiguo Testamento también hubo falsos profetas, dice aquí, pero hubo también falsos profetas, ¿sí? Así que la palabra es fiel, pero hubo falsos profetas. Y dice aquí, y también en la iglesia va a haber falsos profetas o falsos maestros. Por eso dice ahí, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Aquí les quiere advertir, aguas, porque ahí vienen, ¿verdad? Entonces, dice el versículo 1, cómo es que confunden a los hombres. Dice ahí que introducirán encubiertamente herejías destructoras, ¿verdad? Me llama la atención que dice que encubiertamente, ¿sí? O sea, a escondidas van a introducir precisamente herejías destructoras. Aquí el propósito de ellos es destruir, ¿verdad? Esa es la meta de los falsos maestros, destruir. Mira que ellos van bien, vamos a ver qué hacemos para que no vayan bien, ¿sí? Así que esa es la meta de los falsos maestros. Dice que negarán, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Negarán al Señor que los rescató. ¿Qué quiere decir con eso? ¿A Jesús? Sí, que negaron a Dios por... Bueno, aquí habla que los rescató, ¿sí? Nosotros hemos sido rescatados por Dios, porque nos hemos aceptado a Cristo como Salvador, ¿verdad? Su error básico precisamente es negar al Señor. Y aquí rescatar es el pago del rescate. Él pagó por sus pecados, por los falsos maestros, ¿sí? Cristo murió por ellos. Allá en 1 de Juan 2:2, el libro que sigue, dice, Sí, 2:2. es el libro que sigue, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, ¿verdad? Murió por todo el mundo, y Él murió precisamente por esos falsos maestros. Pero dice aquí que van a negar precisamente al Señor que los rescató. Aquel que murió por ellos, lo van a negar, ¿verdad? Y ellos niegan a Cristo, lo que Él hizo por nosotros, ¿sí? Yo podría decir que aquellos que no ponen la Biblia como la base son falsos maestros, ¿sí? Por ejemplo, los católicos, ellos piensan que somos salvos porque Cristo murió y también por mis buenas obras. Tengo que hacer méritos, ¿verdad?
Pero la Biblia no enseña eso. ¿Sí? Así que aguas con los falsos maestros. Aquí dice que su fin será el juicio de ellos. Por eso dice ahí, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, o sea, rápida. ¿Sí? Entonces, habrá un juicio para ellos. En el versículo 2, aquí vemos la relación entre la conducta inmoral y la doctrina falsa que se ve, ¿verdad? Ya vimos en el capítulo 1 lo que debemos hacer precisamente para estar de acuerdo con la doctrina, lo que tenemos que estar haciendo, ¿sí? Pero aquí habla precisamente que van a seguir sus disoluciones, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Aquí disoluciones se refiere a actos chocantes, ¿sí? Chocantes a la moral. Aquí el énfasis está en la sensualidad, ¿verdad? Y aquí lo pone en plural, que habla de diferentes formas de actos repetidos, de actos malos y repetidos, ¿verdad? Entonces aquí dice que muchos seguirán el camino de la disolución, por causa de los cuales el camino de la verdad, ¿verdad? ¿Y cuál es el camino de la verdad? El Evangelio. Los que hemos aceptado a Cristo como Salvador, ¿verdad? Los cristianos serán blasfemados por culpa de sus cuates, que los van a seguir. Dice que muchos lo seguirán. Por eso es bien importante que los cristianos maduren, porque si no maduran, ¿verdad?, no tienen la capacidad de ver que los están engañando, ¿sí? Por eso Pedro les dijo, mire, hagan esto, maduren, porque van a venir falsos maestros y van a engañarlos, ¿sí? Así que aguas, ¿verdad? Aquí dice que por causa de estas personas que siguen estos falsos maestros, el cristianismo será blasfemado, porque muchos los van a seguir. Es increíble que aquellas personas que conocieron la palabra de Dios, bueno, una cosa es conocer y otra cosa es aceptar, ¿verdad? Y hay personas que vienen a las reuniones de iglesias cristianas, ¿verdad?, que no están seguros si son salvos o no. Simplemente vienen porque viene el papá o lo que sea, ¿verdad? Pero aquí dice que muchos le van a seguir y la falsa doctrina puede tener efecto en el testimonio de la iglesia. Versículo 3 dice, y por avaricia harán mercadería, ¿verdad? Este se puede decir que es la motivación de los falsos maestros, ¿sí? La avaricia. Dice que harán mercadería, obran para ganancia personal, ¿sí? Así que eso es lo que hacen los falsos maestros. Miren, a mí me ha tocado ver en otros países a líderes que se dicen cristianos, falsos maestros, ¿verdad?, que son riquísimos, ¿sí? Y lo hacen por mercadería. Y luego todavía le dicen a los demás, miren, dame dinero y tú vas a tener más, ¿sí? Así que dice aquí, aguas con estos falsos maestros, ¿verdad? Aquí dice que y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas,
palabras artificiales, ¿verdad? No genuinas, ¿verdad? Y otra vez termina con el versículo con juicio para ellos. Dice ahí, sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Serán juzgados, ¿verdad? Serán castigados por hacer estas cosas. ¿Sí? Entonces, aquí en estos versículos precisamente nos habla de la confusión que traen estos falsos maestros. Y por eso dice aguas. No se dejen engañar. Versículos 4 al 10 comienza a hablar precisamente de la condenación de estos falsos maestros. ¿Sí? Vamos a leerlo rapidito. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Hasta aquí llega, digamos, esta sección, ¿verdad? Ya lo que sigue del versículo 10, pues tiene que ver con la conducta que tienen, ¿verdad? Comienza a decir, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. De aquí hasta el final, precisamente, habla de la conducta de ellos. Pero aquí vemos, ¿verdad?, cómo Dios condena a los falsos maestros. Aquí Pedro usa historias bíblicas para ilustrar precisamente el juicio que tendrán estas personas. Y noten que usa un condicional, versículo 4, 5 y 6, ¿verdad? Si Dios no perdonó, versículo 5, y si no perdonó, versículo 6, y si condenó, ¿verdad? Esto es un condicional afirmando la veracidad del hecho, ¿verdad? Así que dice, versículo 4, si no perdonó a los ángeles, y se refiere a los ángeles que pecaron, ¿verdad? Fueron juzgados. Se puede decir que aún el orden más alto no es exento precisamente. Menos va a pasar con estos falsos maestros, ¿verdad? Así que aquí comienza con los ángeles, ¿verdad? Dice que nos arrojó al infierno. ¿Sí? Entonces sí existe el infierno. Aquí lo dice. Luego el versículo 5 habla de la generación de Noé. Dice, y se salvaron 8. Y condenó a todos los demás y vino el diluvio. Luego el versículo 6, si no perdonó a Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Entonces aquí habla de personajes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que Dios, pues, los castigó, los usa como ilustración de lo que va a pasar con los falsos maestros, ¿verdad? Entonces podemos decir que la historia comprueba que Dios castiga a los pecadores y rescata
a los creyentes. ¿Sí? Así que el versículo 9 viene a ser la conclusión. Si Él no perdonó a estos y a estos y a estos, dice, sabe Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Si Dios juzgó a los ángeles, a los hombres de Noé y rescató a Noé, el Señor sabe, por lo que dice aquí, dos cosas. Sabe Dios castiga a los pecadores. Sabemos dos cosas por eso, que Dios castiga a los pecadores y rescata a los creyentes. ¿Sí? Así que el versículo 10 agrega a este argumento diciendo, versículo 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias, en inmundicia y desprecian el señorío de Cristo, podemos decir, ¿verdad? Dice, Dios va a juzgar principalmente y mayormente, ¿verdad? Aquí manifiesta la culpabilidad. Esto eran los errores de los ángeles, del mundo antiguo y las ciudades. Y aquí habla directamente a los falsos maestros que van a aparecer, ¿verdad? Así que aquí Pedro ha dado mucha, podemos decir, ha estado hablando directamente de los falsos maestros y da evidencia histórica de la justicia divina. Y ahora lo aplica a los falsos maestros. Así que yo diría, aguas con los falsos maestros. Esto es cierto y pasa. Hay falsos maestros. Hay muchos, ¿verdad?, que andan predicando ahí, los testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? Así que no se dejen engañar. Yo estaba pensando, cuando estaba leyendo estos versículos, estaba pensando en los de la luz del mundo. ¿Han oído hablar de estos, verdad? Que tienen un grupo, unos templos enormes. ¿Y saben qué pasó con su líder? En la cárcel. Ajá, ¿y por qué? Abuso sexual. Abuso sexual. Esto es lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Esos son falsos maestros. Y miren, un cristiano que es maduro sabe discernir. Un cristiano que es inmaduro, que no crece en las cosas del Señor, no madura. Ay, mira qué bonito dijo esto. Bueno, es que no ha madurado. Y aquí dice que pueden ser arrastrados por los falsos maestros. Y va a haber juicio para ellos, ¿verdad? Y como digo, es posible que se refiera a personas que están de acuerdo con lo que dice la Biblia, pero no han hecho una decisión firme de que son hijos de Dios. Pero para que esto pase, tienen que madurar. Así como un padre que quiere que sus hijos maduren, y ahí está detrás de ellos, hagan esto, cuidado con esto, no se dejen engañar por esto. Así Pedro, aguas cristianos, porque esto les puede pasar si no hay convicción, si no hay madurez. ¿Sí? ¿Cómo ven? Pues ¿por qué no le pedimos al Señor que nos ayude con esta situación de los falsos maestros? Porque es fácil caer, ¿sí? Pero debemos tener convicciones, madurez. ¿Sí? Bueno, oremos.
Padre, te doy muchas gracias porque hemos aprendido esta mañana acerca de los engañadores. Yo te pido, Padre, que nos des la madurez para poder no solamente detectarlos, pero no hacerles caso. Y aunque engañan, dicen cosas que no son ciertas, yo te pido, Padre, que pues nos ayudes a vivir adecuadamente para que esas cosas no afecten a nuestra vida. Así que gracias por tu palabra. Te pido que nos ayudes a seguirla aprendiendo y que bendigas a cada uno de los que estamos aquí reunidos para que podamos pues crecer, seguir creciendo en las cosas tuyas. Pues muchas gracias.